Bueno, buenas tardes, profesor. Hoy día vamos a explicar sobre la solución y el código sobre el problema 1, sobre el siguiente lista unidimensional. Para explicar el código, la opción A que he puesto se define la lista X sobre los elementos 78, 89, 45, 34, 23, 3, no, 11, 90, 43. He imprimido un adorno que pueda separar visualmente la salida de la consola. Se inicia un bucle for que recorre los índices de la lista X utilizando la función range length de X, de distancia. En cada iteración del bucle se imprime el mensaje posición índice igualado al valor de X en Y, donde el índice representa el índice actual del bucle y el valor en XY representa el valor en la posición XY de la lista. Bueno, se repiten los pasos 4 y 5 y se imprime otra línea que he imprimido, es un adorno para separar visualmente la consola. Y para la opción B también he puesto como una lista de mismos elementos mencionados anteriormente. Se inicializan las variables cn par y cn impar en valor 0 para contar la cantidad de números pares e impares respectivamente. Se inicia un bucle for que recorre los índices de la lista X utilizando la función rangeLeg X. En cada iteración del bucle se verifica si el valor de la posición XY de la lista X es divisible por 2, es decir, si es par usando la expresión XY porcentaje 2 igual 0. Si el valor es par, se incrementa en 1 la variable cn par. De lo contrario, se incrementa en 1 la variable cn impar. Se repiten los pasos 4 y 5 para cada índice de la lista X. Después del bucle finaliza, se imprime el mensaje. Los números pares son cn par y los números impares son cn impar, donde cn par y cn impar representan las cantidades de números pares e impares encontrados en la lista, respectivamente. Bueno, acá podemos mostrar un ejemplo del problema que está haciendo su solución con posición 0 al 7. Para ello vamos a pasar seguidamente al problema 2, que también tenemos, ¿no?, una lista. Voy a explicar el código acá mismo. Tenemos la lista I con los elementos 56, 67, 89, 12, así sucesivamente. Vamos a imprimir la lista. He escrito la lista seguido de la lista I en la consola, o sea la I. Se define una nueva lista vacía Z. Vamos a definir la vacía Z. Se inicia en el bucle for, se recorren los índices de la lista I utilizando la función rangeLength, ahora en esta posición del I, o sea porque la lista es I. En cada iteración del bucle se agrega un elemento vacío, le puse corchetes, a la lista Z utilizando el método append, con unos corchetes también. Se repiten los pasos 4 y 5, que vamos a imprimir otra vez la lista, seguido de la lista Z, en la consola. Se inicia otro bucle for para recorrer los índices de la lista y utilizando la función range, la distancia del length del I. En cada iteración del bucle se asigna el valor de la posición I, length I menos K menos 1. Como pueden ver, al elemento correspondiente de la lista Z, len i k menos 1, se utiliza para acceder a los elementos de la lista y en orden inverso, que el índice K se utiliza para recorrer la lista I en orden inverso. Se imprime el mensaje mostrado arreglo invertido. Se inicia también un bucle for recorre los índices de la lista Z utilizando la función rangeLength Z, ahora con esta distancia de la Z. En cada iteración del bucle se imprime el mensaje posición índice, valor en ZI o ZL, donde I es el valor de índice, representa el índice actual del bucle, y el valor en ZL representa el valor de la posición ZL de la lista. Bueno, en resumen, el programa imprime la lista original I y crea una nueva lista en Z con la misma longitud pero con elementos vacíos. Invierte los elementos de la lista I y los guarda en la lista Z. Y finalmente muestra la lista Z invertida en la consola. Acá tenemos una breve explicación de la posición 0 de la misma lista que nos está dando. Y aquí el arreglo vacío que muestra los corchetes vacíos cambiados. Vamos a mostrar el arreglo invertido de la posición 0, cambia con el 91, 34. Y bueno, pasado al siguiente vamos a explicar el problema 3. Vamos a explicar el código del problema 3.
Se define la lista W con los elementos 45, 67, 45, 67. Ahí vamos a mostrar, ¿no? Se imprime el mensaje de elemento de W en la consola. Se inicia un bucle for que recorre los índices de la lista W utilizando la función range length W. En cada iteración del bucle se imprime el mensaje de la posición índice igualado al valor de W y donde el índice representa el índice actual del bucle y valor en W y representa el valor de la posición W y de la lista. En resumen, la opción A muestra cada elemento de la lista W junto a la posición de la lista. Y bueno, seguido le vamos a, se define en una lista vacía rep para almacenar elementos únicos de la lista W sin duplicarlo. Se imprime una línea vacía en la consola también. Y vamos a iniciar con un bucle for que recorre los índices en la lista W utilizando la función range length W. En cada iteración del bucle se verifica si el valor de la posición WJ, ahora vamos a cambiarlo de la lista W, no está presente en la lista rep utilizando la expresión WJ not it rep. Si el valor no está en la lista rep, se agrega a la lista utilizando el método append WJ. Se inicia la variable contador en el valor 0 para contar la cantidad de repeticiones del elemento. Se inicia un bucle for. En la iteración del bucle exterior se inicia otro bucle for que recorre los índices de la lista W utilizando la función range length W. En cada iteración del bucle interior se verifica si el valor de la posición WL de la lista W es igual al valor de la posición rep K de la lista rep. Si los valores son iguales, se incrementa 1 en la variable contador. Después de que el bucle anterior finaliza, se imprime un mensaje. Vamos a imprimir un mensaje de un adorno para separar la consola. Se imprime también el mensaje del número del rep. Se repite el contador veces, donde rep representa el valor de posición rep en la lista rep y el contador representa la cantidad de veces que se repite el valor de la lista W. Se reinicia la variable contador a 0 para la siguiente iteración del bucle exterior. En resumen, la opción B que estamos haciendo muestra los elementos únicos de la lista W y cuántas veces se repite cada elemento de la lista. Acá tenemos una breve explicación, acá un solucionario del elemento W de posición 0, ahí están todas las posiciones y aquí vamos a mostrar cuántos se repiten, ¿no? Se repite el número 45 4 veces, 67 4 veces, 89 4 veces y ahí les puse sus adornos a cada uno. Para ello vamos a pasar al problema 4 de seguido. Ahí tenemos una lista que se define una matriz bidimensional M con 6 filas y 6 columnas, ¿no? Se define las variables filas y columnas con los valores de 6. Se inicia un bucle for anidado para recorrer los elementos en la matriz M utilizando las variables filas y columnas. En cada iteración de los bucles se imprime el valor M y J de la matriz seguido de un espacio en blanco utilizando frim. M y J and igual a un espacio vacío. Se repiten los pasos 3 y 4. Para ello muestra todos los elementos de la matriz M en un formato de matriz en la consola. También inicializamos las variables en par e impar con el valor 0 para almacenar la suma de los números pares e impares de la matriz. Respectivamente, se inicia un bucle for anidado para recorrer los elementos de la matriz M utilizando las variables filas y columnas. En cada iteración de los bucles se verifica si el valor MKL es divisible por 2 para determinar si es par o impar. Si es par, se suma el valor de la variable par. De lo contrario, se suma la variable impar. Se imprime también el mensaje de suma, que es par, y se suma el impar, que es impar. Donde par e impar representa la suma de los números pares e impares en la matriz M, respectivamente. Calcula la suma de los números pares e impares de la matriz M y muestra los resultados en la consola. Bueno, para la opción C también nos pide que se defina una lista de variables donde la Z contiene 36 elementos.
Se inicia un bucle for para agregar 36 elementos vacíos en la lista Z. Utilizando el método append, corchetes vacíos también lo podemos agregar ahí. Se imprime el mensaje arreglo unidimensional en la consola y se imprime en la lista Z. Y claro, el resumen de la opción C, crea una lista Z y vacía los 36 elementos que están ahí y la muestra en la consola. La opción D, que por último está, se inicializa la variable índice Z con el valor 0 para realizar un seguimiento del índice en la lista Z. Se inicia un bucle for anidado para recorrer los elementos de la matriz M, utilizando las variables filas y columnas. En cada iteración de los bucles se asigna el valor ms de la matriz del elemento correspondiente a la lista Z, utilizando Z, el índice Z, igualado al mrs. Se incrementa el valor de índice Z después de asignar un valor en la lista Z. Bueno, en resumen, la opción D se transfiere a los elementos de la matriz bidimensional M a una lista unidimensional Z, que eso es lo que pide en la última pregunta. La opción E se imprime los elementos mostrados a los elementos de la lista. Bueno, aquí le voy a explicar, mostrar, ¿no?, qué es lo que hace en la iteración. Ahí están todos los números puestos ahí. Vamos a hallar la suma par, que es 806, y la suma impar, que es 1355. Ahí en la consola ya nos muestra todo. Y vamos a pasar un arreglo dimensional vacío, cambiando ahí sus valores, ¿no? Y vamos a hacer la transferencia de elementos de arreglo bidimensional a unidimensional. ¿Para qué? Para mostrar los elementos unidimensionales, que sería 67, 89, 90, 12, 13, casi lo mismo. Pero en la primera, sería una matriz. Básicamente es una matriz, entre filas y columnas. En el otro estamos pasando un arreglo bidimensional. Bueno, profesor, eso sería todo y gracias.